Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a trabajar con el tema polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana, cerrada, con al menos tres segmentos rectos consecutivos, no alineados, y a estos segmentos se les llama lados. Por ejemplo, tenemos este polígono que seguramente es bien conocido, es el triángulo, ¿no? Entonces, aquí fíjate bien cómo están los tres segmentos rectos no consecutivos. Este es un segmento, aquí está el otro segmento y finalmente tenemos este otro segmento. Son tres segmentos rectos no consecutivos y a esos segmentos se les llama lados. Cada uno, ese lado, en este caso, tiene tres lados. Entonces le colocamos letras ABC y entonces este polígono en particular pues le vamos a llamar triángulo ABC, que ya en algún otro momento, en otro video, vimos las características del triángulo y sabemos que así se llama a este polígono. Se escribe así triángulo ABC o simplemente se escribe así, ¿no? Triángulo ABC. Cualquiera de esas dos formas de llamarlo es válida. ¿Qué elementos son característicos en un polígono? Vamos a ver en este momento cuáles son los elementos característicos de un polígono. Entonces vamos a colocar aquí elementos de un polígono para saber qué es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a tener vamos a dibujar un polígono grande para poder escribir sobre él los datos que necesitamos. Aquí tenemos un polígono. Vamos a usar colores para escribir todo lo que necesitamos. Entonces, esta línea, este es el lado. Entonces, en este caso, este polígono tiene 5 lados. ¿Qué es el lado? Son las rectas que limitan un polígono. Recuerda que de definición dijimos que un polígono es una figura geométrica plana cerrada. Aquí está mi figura plana, está cerrada, con al menos tres segmentos rectos consecutivos no alineados. En este caso tengo 5 segmentos que no están alineados, ¿sale? Cada uno de esos segmentos se llaman lado, entonces aquí tenemos lado, aquí lo voy a poner en color amarillo, entonces todo lo que esté en color amarillo es o son los lados. Entonces, aquí vamos 3 lados de momento, aquí vamos 4 lados, ahí está, 5 lados, tenemos 5 lados. ¿Qué otro elemento tengo en los polígonos? Voy a tener los ángulos internos, aquí voy a dibujar, tengo en este caso 5 ángulos internos, perfecto. Entonces aquí le voy a colocar ángulo interno. ¿Cómo se define el ángulo interno? Bueno, son los que están formados por cada dos lados consecutivos. Así vamos a llamarlo. También tengo ángulos externos. ¿Cómo es un ángulo externo? Se necesita que se haga una prolongación de uno de los lados del polígono y entonces el ángulo que queda por fuera entre esa prolongación y uno de los lados, ese ángulo que se forma ahí va a ser el ángulo externo. Y entonces, ¿cómo se define el ángulo externo? Bueno, son los que se forman por un lado y la prolongación del lado adyacente. Ahí está. Otro punto importante dentro de los polígonos son los vértices. Creo que ese color no se distingue muy bien. Vamos a colocar otro. Ahí está, aquí con otro color. Ahí está un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices, cinco vértices. Entonces, ¿qué son los vértices? ¿Cómo se definen los vértices? Los vértices son los puntos donde se intersectan dos lados consecutivos. Aquí tengo un lado, tengo otro lado y justo aquí donde se unen esos lados, ese puntito se llama vértice. ¿Qué otra cosa tengo como característica de un polígono? Bueno, vamos a considerar las diagonales. ¿Qué es una diagonal? Son las rectas que unen vértices no consecutivos. Por ejemplo, aquí, fíjate en este vértice que estoy señalando en color azul,
es consecutivo con el vértice que tengo en la parte de arriba y es consecutivo con el que tengo en la parte de abajo donde dice ángulo externo. O sea, son consecutivos esos dos. Pero ¿cuáles no son consecutivos? No es consecutivo, por ejemplo, ese vértice no es consecutivo y ese vértice tampoco es consecutivo. Entonces, cuando yo trazo dos rectas que unen a vértices no consecutivos, o bueno, una recta, basta con una recta. Si trazo una recta que une a dos vértices que no son consecutivos, entonces esa recta se llama diagonal. Así le vamos a llamar diagonal. Así se llama, diagonal. Perfecto. Y esa también es diagonal. La otra de color amarillo. Otra característica es el apotema. Vamos a suponer que tenemos el centro, que el centro de nuestra figura del polígono está aquí, entonces aquí le voy a llamar centro, ¿de acuerdo? Y entonces el apotema es un segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cada lado. Entonces de aquí busco la mitad, entonces aquí le voy a poner que este es el punto medio de ese lado. Y entonces trazo una recta que une al centro con el punto medio y esa recta se va a llamar apotema. Cualquier recta que una el centro con la parte media o el punto medio de un lado se va a llamar apotema. Otro dato característico de los polígonos es el radio. ¿Qué es el radio? Es un segmento que une el centro del polígono con cada vértice. Por ejemplo, vamos a unir el centro, aprovechando aquí tengo el centro. Si uno el centro con este vértice, entonces esto se llama radio. Y así sucesivamente, si uno el centro con otro vértice, por ejemplo con ese, se llama radio también. Es decir, unir el centro con los vértices se va a llamar radio. Finalmente, el ángulo central va a ser aquel que esté formado por los radios correspondientes a dos vértices consecutivos. Fíjate, aquí ya acabo de dibujar otro radio. Aquí está otro radio. Acuérdate que el radio une el centro con los vértices. Y entonces el ángulo central sería todo esto. Esto es el ángulo central. Esa parte que acabo de colorear es el ángulo central. Entonces es el formado por los radios correspondientes a dos vértices consecutivos. Y su valor se calcula al dividir 360 grados entre el número de lados del polígono. Por ejemplo aquí, este ángulo, ¿cuánto vale? Pues es necesario dividir 360 entre 5 porque son 5 los lados que se tienen de este polígono y esa sería la medida de este ángulo central. Perfecto. Entonces, ahí están los elementos: lado, ángulo interno, ángulo externo, vértice, apotema, centro, diagonal y radio. Son todos los puntos característicos de un polígono. ¿Qué otra cosa puedo hacer con los polígonos? ¿O cuál es la clasificación que estos tienen? Vamos a ver que se pueden clasificar de acuerdo a el tamaño de sus ángulos interiores y también se van a poder clasificar de acuerdo a su regularidad, a la regularidad de sus elementos, pero vamos a hacerlo para que quede más claro este apartado. Entonces vamos a escribir aquí la clasificación de esos polígonos. Entonces vamos a escribir aquí clasificación de polígonos. Entonces vamos a escribir que vamos a tener en este apartado, en el primer punto vamos a tener que se clasifican según el tamaño de sus ángulos interiores. Así se van a clasificar según el tamaño de sus ángulos interiores. Entonces pueden ser convexos o cóncavos.
¿A qué nos vamos a referir con esto de convexos o cóncavos? Entonces, inciso A, tenemos polígonos convexos. ¿Cuáles son los polígonos convexos? Son aquellos en los cuales todos sus ángulos interiores, todos sus ángulos interiores, son de menos de 180 grados. Ejemplos de un polígono convexo, por ejemplo, si yo tengo esta figura, pues es un hexágono, entonces cada uno de sus ángulos internos, cada uno mide menos de 180 grados. Inciso B, vamos a tener los polígonos cóncavos. ¿Cuáles son los polígonos cóncavos? Entonces, de acuerdo a la lógica, si los convexos o en los convexos todos los ángulos interiores son de menos de 180 grados, entonces en los cóncavos por lo menos habrá uno o más de sus ángulos interiores, mide más de 180 grados. Y entonces a este tipo de polígonos también se les conoce como polígonos estrellados. Un ejemplo, un dibujo de este tipo de polígonos está aquí. Ahí está el ejemplo. Entonces este ángulo de aquí, este ángulo B, mide más de 180 grados, por lo tanto es un polígono cóncavo. De acuerdo. Entonces vamos a la segunda clasificación de polígonos. Ya sabemos que se clasifican por el tamaño de sus ángulos interiores, en cóncavos y convexos. Entonces, punto número 2, la otra clasificación de los polígonos es según la regularidad de sus elementos. ¿A qué se refiere esto de la regularidad de sus elementos? Inciso A, vamos a tener polígonos regulares. ¿Qué son los polígonos regulares? Son aquellos donde todos sus lados y ángulos, son iguales. Y entonces podemos decir, ¿no? Vamos a colocar así, es decir, son equiláteros y equiángulos. ¿Qué significa eso de equiángulos? Es decir, que todos sus ángulos miden lo mismo, y equiláteros, es decir, todos los lados son iguales. Entonces, esos son los polígonos regulares. Y B, vamos a tener los polígonos irregulares. Entonces, tenemos los polígonos irregulares en los cuales sus lados y ángulos no son iguales. Ahí está la clasificación, la segunda clasificación de esto. Como ejemplo, vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Vamos a colocar regulares, un par de dibujitos de regulares y de irregulares. Entonces, para regulares podemos tener esta figura, por ejemplo, o esta figura, ¿de acuerdo? En cuanto a los irregulares, pues podemos tener esta figura, ahí está, o bien de esta manera. Ahí está nuestro polígono irregular. Perfecto. ¿Y cuál es la tercera clasificación de estos polígonos? Que dijimos que había diferentes clasificaciones.
La otra clasificación que se tiene, la número 3, es según el número de sus lados. Por ejemplo, solo vamos a escribir hasta cuando tienen 6 lados, para no llevarnos más tiempo en esta construcción de esa tabla. Entonces aquí vamos a hacer una tabla. Estos son 2. Listo. Entonces vamos a colocar en esta aquí número de lados, y aquí en nombre. Entonces si tiene 3 lados, por ejemplo, si tiene aquí 3 lados, vamos a cambiar el color de nuestro lápiz para que se vea aquí todo muy bien. Número de lados, está, y aquí nombre. Entonces si tiene 3 lados, bueno, un polígono de 3 lados es el triángulo, un viejo conocido. Si tiene 4 lados, es un cuadrado. Si tiene 5 lados, es un pentágono. Pentágono. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa, de acuerdo a lo que nos están diciendo aquí, cada uno de estos polígonos tiene un nombre en particular. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña esta tablita. Ahí está. Para que la podamos visualizar bien. Entonces vamos a hacer un poquito más chiquita. Ahí está. Nuestra tablita. Entonces, 3 lados es triángulo, 4 lados cuadrados, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono, y así sucesivamente hasta, podemos decir hasta el número 20, que tenga 20 lados, que es el icoságono. Posteriormente se empiezan a nombrar de acuerdo al número de sus lados. Por ejemplo, si yo tuviera un polígono de 37 lados, entonces simplemente le voy a llamar justamente así, polígono de 37 lados. No hay un nombre en particular, un nombre específico no lo hay, simplemente se expresa así: polígono de 37 lados, polígono de 63 lados, polígono de 80 lados, y así sucesivamente se van a estar nombrando este tipo de polígonos. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es la clasificación de los polígonos y cuáles son sus elementos, vamos a proceder a ver otro tipo de características, pero eso lo haremos más adelante en otro video más. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto.